¿Por qué sigo repitiendo patrones? Porque seguimos operando en base a lo que creemos que es bueno y seguimos huyendo de aquello que consideramos que es malo. Porque mientras más me apego a lo que creo que es bueno, más rechazo el opuesto. Pero realmente yo estoy completo. Eso que yo considero bueno viene como consecuencia de todas las creencias que yo he ido reafirmando a lo largo de mi vida. Y al final y al cabo es una percepción también. Te voy a compartir una cosita para que veamos esto. Esto es el modelo junguiano de la psique, ¿vale? Imagínate que un iceberg, ¿ok? Un iceberg. Lo que es el conjunto, lo que es el cielo, lo que es el espacio donde se encuentra este iceberg, sería el ser, la esencia, lo que somos, el presente. Esa es nuestra naturaleza. Ahora bien, si nos imaginamos un iceberg, vemos cómo esta parte del iceberg sería la conciencia o concepto del yo, es decir, mi personalidad, mis gustos, quién soy, mi nombre, la experiencia que yo he vivido aquí con este cuerpo, lo que yo he vivido, la personalidad y la experiencia. En esta parte, que sería la cara oculta, sería el inconsciente. Esto es la mente consciente, que es el yo, tu personalidad, lo que tú conoces de ti, y esta sería el inconsciente. El inconsciente se encuentra todo eso que nosotros hemos vivido, pero que no nos acordamos de haberlo vivido. Es decir, todos esos traumas, todas esas situaciones en las que yo me he sentido pequeñito, todos esos momentos en los que me he sentido insuficiente. Imagínate un niño que ha tenido abuso de pequeño. Pues la mente desplaza ese acontecimiento al inconsciente para que ese niño pueda sobrevivir en ese entorno. Porque entonces, ¿cómo va a vivir el niño en un entorno en el que esté reafirmando sentimientos de ira, de insuficiencia, de culpa, de miedo conscientemente? No podría sobrevivir. Entonces la mente, como las creencias son de, como las creencias son de naturaleza irracional y adaptativas, pues lo que ocurre es que para que se adapte al medio, la mente lo manda al inconsciente. Las creencias son de naturaleza irracional y adaptativa porque, fíjate, si nosotros nos fuéramos a Japón ahora, en Japón la costumbre es que después de comer se tiran un eruto. Aquí lo vemos de muy mala educación. Eso es de guarro, aquí. Aquí vas a un restaurante y te tiras un eruto después de comer e incluso te pueden echar del restaurante. Te miran mal. Pero sin embargo, si vas a Japón, eso es de buena educación. Tú imagínate que... respetuoso de que no lo hace. Exacto. Tú imagínate que vas allí a vivir y te llevas un mes viviendo en una familia japonesa. Pues lo que ocurre es que al final, seguramente, acabarías tirándote el eruto para adaptarte al medio y no ser el raro. Entonces, por eso son irracionales. Oye, es irracional porque las creencias muchas veces van en contra de nuestra propia fisiología y anatomía y biología. Porque qué más natural y qué más biológico hay que tirarte un eruto, ¿verdad? Pero aquí lo vemos de guarro y de mala educación. Oye, ¿esto qué quiere decir? ¿Que me tengo que tirar eruto? No. Esto quiere decir hasta qué punto las creencias son irracionales y adaptativas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el inconsciente guarda todas esas ideas y creencias y momentos y traumas que la mente tuvo que desplazar para tú adaptarte al medio. Esto está en el inconsciente, pero determina tu personalidad, sin tú darte cuenta. Inconscientemente está determinando tu personalidad, inconscientemente está operando en tu realidad. ¿Ok? Claro, si yo soy una persona que mi padre fue muy estricto conmigo y yo de pequeño me tuve que enseñar que para ser aceptado y validado por mi padre tenía que hacerlo todo muy perfecto, entendiendo el perfeccionismo
como lo que mi padre considera que es como tienen que ser las cosas. Yo soy un niño, nazco en un contexto en el que veo que hay cosas que puedo hacer y me hacen experimentarme en integridad, es decir, yo hago cosas que a mi padre le gusta y hago cosas que a mi padre no le gusta. Lo que no le gusta me castiga y el castigo no me gusta. Por lo tanto, cosas naturales en mí me las guardo en el inconsciente por miedo a... Y lo que sí le gusta a mi padre, que a lo mejor yo no entiendo muy bien por qué, o incluso va en contra de lo que me apetece hacer, pero lo hago para sentirme aceptado. Entonces, lo que reprimo y lo que muestra al mundo que va en base a lo que me han dicho que es bueno y que es malo, pues configuro mi personalidad. Reprimo aspectos de mí que son naturales, pero no los muestro por miedo. Y aquello que considero que el mundo lo ve como bueno, entonces lo muestro. Vamos configurando una personalidad que no va acorde a mi esencia, va acorde a lo que me han dicho que es bueno o que es malo. ¿Ok? Entonces, claro, si mi padre era muy estricto y yo lo que me he enseñado es que tenía que hacer las cosas muy perfectas y no me di el permiso de niño a soltar el control en muchos aspectos, pues entonces yo de mayor me voy a convertir en una persona extremadamente controladora y muy perfeccionista. Y entonces ese perfeccionismo va a ser un impedimento para yo quizás salir de mi zona de confort o para yo hacer cosas nuevas. Porque no vaya a ser que no lo haga perfecto y entonces vuelvo otra vez a experimentar la insuficiencia que reafirmé durante mi infancia. ¿Me explico? Por eso condiciona en nuestra realidad. Esto, la mente hay que verla como un conjunto, no como separado, es un conjunto. Claro, dentro del inconsciente individual está el inconsciente colectivo familiar, que es toda esa memoria de la epigenética. La epigenética es ese estudio de la capacidad de la célula del organismo para adaptarse al medio sin alterar el ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no estamos viendo la vida tras nuestros ojos, la estamos viendo tras los ojos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos y de todo nuestro linaje. ¿Por qué? Porque si mi madre, por ejemplo, fue una persona que tenía mucho miedo y tuvo un exceso de control sobre mí, es porque la educación que tuvo mi madre estuvo basada en el miedo. Mi abuela era una persona con mucho miedo, por circunstancias. Como era una persona con mucho miedo, pues ese miedo se lo heredó a mi madre. Mi madre se crió en un entorno donde tuvo que echarse responsabilidades a sus espaldas porque su padre no estaba, entonces tenía que cuidar a sus hermanos y estaba bajo las faldas de una madre, de mi abuela, que tenía mucho miedo. Mi madre lo que se enseñó de pequeña, inconscientemente e inocentemente, es que hay que protegerse de un mundo que es peligroso. Y yo tengo que, como niña, responsabilizarme de situaciones que no me corresponden con la edad que tengo. Pero esto me hace configurarme una personalidad basada en hay cosas por las que me tengo que defender y tengo que controlar y tengo que cuidar, porque el mundo es peligroso. Por lo tanto, cuando yo nazco, todo ese control se ejerce sobre mí. Y ahora yo desarrollo una personalidad que, en mi caso, rechazo la autoridad porque tuve mucho control y me sentí oprimido. Entonces, mi adolescencia fue como lo opuesto. Rechacé la autoridad. Entonces, fíjate, yo estoy viendo ahora el mundo en base a un rechazo a la autoridad. No porque la autoridad sea mala ni buena, sino porque estoy actuando en consecuencia al opuesto que yo rechacé. ¿Por qué? Porque la mente, al ser completa, toda energía que se reprime tiene que salir por otro lado. ¿Me explico con esto? Entonces, ¿esto para qué? Para entender que mi personalidad, está conformada no solo por las experiencias que yo he vivido, sino por las que he vivido conscientemente, por las que he vivido que no me acuerdo y por toda esa experiencia que viene de mi árbol genealógico. ¿Se entiende? Porque si mi madre no hubiera tenido ese miedo, a lo mejor la educación que yo hubiera recibido sería otra. Por lo tanto, la personalidad
Y la lealtad o la rebeldía que yo hubiera reafirmado sería en base a otras circunstancias y mi personalidad, mi manera de ser y de estar sería otra. Esto sería la punta del iceberg que constituiría un 10% o un 15%. El resto sería el inconsciente colectivo histórico, que sería toda esa memoria arquetípica que tenemos ahí en la mente. El qué, lo que es bueno, lo que es malo, el Dios, el demonio, el tiempo. Fíjate, eso está ahí en el inconsciente, como digamos que son como los programas que vienen de serie cuando tú te compras un ordenador. El ser humano, cuando llega a la edad de los 40 años, experimenta la crisis de los 40, ¿no? ¿Por qué? Porque parece como que me queda menos tiempo y la primera etapa se asocia al amanecer y a partir de los 40 se asocia al atardecer. Entonces viene la crisis de los 40. Nosotros no hemos vivido esa experiencia, pero la tenemos aquí en el inconsciente. ¿Me explico? Igual que tenemos en el inconsciente el Dios, el sacrificio, me tengo que sacrificar para merecer, toda esta culpabilidad inconsciente, el Dios del tiempo, que es Crono, Eros, que sería el Dios de la vida, la vivacidad, la alegría, eso lo asociamos como bueno. Sin embargo, la depresión, sin embargo, el malestar, los conflictos, los desafíos, lo vemos como algo malo. Entonces, todo eso está grabado en nuestro inconsciente. Los arquetipos de masculino, femenino, y todo eso corresponde con una memoria histórica. Eso está influyendo al inconsciente colectivo familiar. Y el inconsciente colectivo familiar te influye en tu inconsciente y en tu consciente. Todo esto forma un conjunto. Realmente no hay separación. Por eso, ese es el ego. El ego es ese inconsciente colectivo. Somos un eslabón de toda esa cadena. Correcto, correcto. Por lo tanto, tú estás aquí, esto es importante, tú estás aquí para solventar los conflictos de tu linaje. ¿Me entiendes? Sí. Tú estás aquí para solventar esos conflictos. La película de Matrix, de Neos. Matrix, Neos es el elegido. Que estemos aquí no es casualidad. En un universo causal no puede haber espacio para la casualidad.